Bien, en este primer video tutorial sobre el método del paralelogramo, vamos a sumar este vector A con este vector B. Está definida mediante una R que significa resultante, y básicamente lo que vamos a hacer es eso, a sumar estos dos vectores. Cabe destacar que en este primer video no vamos a entrar en detalles sobre por qué las fórmulas ni nada de eso, sino cómo aplicarlas a un caso concreto, que es el caso del vector A y vector B. Primero vamos a hacer la forma gráfica de este método. Este método básicamente consiste en colocar los dos vectores unidos en sus orígenes. Por eso vamos a colocar inicialmente aquí el vector A, tal y cual se encuentra aquí, con la misma dirección y todo por el estilo. Vamos a tener el vector A, y aquí entonces en el mismo origen del vector A vamos a colocar el vector B, de tal manera que vamos a tener algo como esto. Una vez ya colocados en esta manera los dos vectores, para hallar la resultante de forma gráfica, lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a trazar una paralela de este vector con respecto a este. Entonces nos vamos a ubicar aquí donde termina este vector y vamos a trazar una paralela. Si nos fijamos, esta que está aquí es paralela a este vector. Eso es con relación al vector A. De la misma manera debemos trazar una paralela de este vector con respecto a este. Entonces lo vamos a colocar aquí donde termina este vector y vamos a colocar líneas punteadas aquí de tal manera que la dirección de este sea la dirección de este. Entonces vamos a tener algo como esto. Entonces, ¿cuál va a ser la resultante? La resultante va a ser el segmento de recta que va a ir desde el origen de los vectores hasta donde se cortan estas paralelas. Entonces vamos a tener que la resultante, es decir, la suma de esos dos vectores, va a estar dada por este segmento de recta que aquí está en azul, al cual lo vamos a llamar R. Entonces, aquí, cuando nosotros hallamos la suma de los dos vectores, al igual que como cada vector tiene módulo, dirección y sentido, el módulo de esta resultante va a estar dada por el segmento de recta que va desde aquí, es decir, la longitud desde aquí hasta aquí. Es decir, el tamaño de este vector va a ser el módulo o magnitud. El pequeño ángulo que se encuentra aquí, ese pequeño ángulo, que bien lo podremos dejar así, ese pequeño ángulo va a definir la dirección del vector. Y ya por aquí, por la indicación de hacia dónde se dirige esta flecha, podemos determinar cuál es el sentido, que de hecho lo podemos inferir ya inmediatamente, pero primero vamos a hacer el procedimiento para determinar cuál va a ser el módulo de este vector, es decir, el tamaño desde aquí hasta aquí. No vamos a entrar en detalle porque es la fórmula, pero sí vamos a aplicar en este caso esta fórmula, que en casos generales de hecho, eso viene de la aplicación de la ley de coseno. En otros videos tutoriales vamos a explicar por qué aquí no se utiliza el signo de menos, sino el signo de más, pero eso lo haremos más adelante. Entonces, para hallar lo que mide desde aquí hasta aquí, vamos a sustituir en esta fórmula, denotando que este A es el módulo que tiene A, que es 5 centímetros. Esta B es 4 centímetros, que es el módulo de B. Y este ángulo que está aquí es el ángulo que forman los dos vectores, es decir, el ángulo comprendido entre los dos, que a pesar de que la dirección solamente va a estar determinada desde aquí hasta aquí, pero el ángulo alfa está denotando
el ángulo que está entre este vector A y este vector B, que podemos inferirlo por aquí, que sería 40 grados. Entonces, si comenzamos a sustituir en esta fórmula que tenemos acá, vamos a tener que el módulo de esa resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de, aquí me dice A al cuadrado, por el módulo de A sería 5 centímetros. El módulo de B, 4 centímetros. Entonces vamos a tener más 2 veces A, 5 centímetros, B, 4 centímetros, por el coseno del ángulo comprendido entre los dos vectores, que lo podemos inferir de aquí, que serían 40 grados. Entonces vamos a completar esto. Entonces, para saber la magnitud, lo que debemos de hacer es desarrollar todos esos procesos que están indicados ahí. Entonces vamos a tener que el módulo de la resultante va a ser igual a la raíz 5 al cuadrado, obviamente sabemos que sería 25 centímetros al cuadrado, aquí tendríamos más 4 al cuadrado, serían 16 centímetros al cuadrado. Vamos a hacer aquí una multiplicación por partes, vamos a multiplicar este 2 por este 5 por este 4, 2 por 5 nos da 10, si a su vez lo multiplicamos por 4 nos daría 40, y centímetros por centímetros serían centímetros al cuadrado. Pero a su vez eso lo debemos multiplicar por el coseno de 40. Entonces buscamos en nuestra calculadora cuál es el coseno de 40, y el coseno de 40 sería 0.766. Entonces seguimos con los procedimientos. Vamos a tener aquí R va a ser igual, podemos ir sumando poco a poco, pero bien lo podríamos sumar todos al mismo tiempo. Podemos decir aquí, podemos ir sumando este 25 con este 16, que nos daría 41 centímetros al cuadrado. Entonces debemos multiplicar primero este 0.766 por este 40. Entonces si hacemos esa multiplicación, vamos a tener que eso sería 30.64 centímetros cuadrados. Aquí vamos a tener la suma de estos dos, y si sumamos estos dos números vamos a tener que 41 más 30.64 sería 71.64 centímetros al cuadrado. Y si buscamos nuevamente en la calculadora cuál sería el valor de la raíz de 71.64, encontraríamos de que sería 8.64 centímetros. Entonces esto indica de que si de aquí a aquí son 5 centímetros, que si estos son 4, entonces la magnitud de este vector sería de 8.64. Esto es magnitud o módulo. Esto fue para la magnitud. Entonces ahora para la dirección vamos a aplicar otra pequeña formulita, y esa fórmula va a estar dada por que el coseno de A, para diferenciarlo de ese otro ángulo, vamos, como lo colocamos aquí, el coseno de ese ángulo θ va a ser igual. Voy a explicar ahora la relación que voy a, por qué voy a colocar esto así. Va a ser el valor de esta resultante al cuadrado, el módulo de la resultante, más el módulo de A al cuadrado menos B al cuadrado, y eso lo vamos a dividir entre 2 veces R por A. Básicamente esto viene de la ley de coseno, pero no vamos a entrar en detalle en este momento el por qué viene de la ley de coseno. Pero ahora el detalle está de que si nos fijamos, la magnitud que tiene esta de negro de aquí, que está significando la representación del vector A,
es del mismo tamaño que la que está de rojo aquí, que es la proyección de esa. De la misma manera, el módulo de este segmento, esta línea punteada que hemos colocado aquí, la distancia desde este punto hasta este punto, va a estar dada por el módulo que tiene B. De tal manera que esta medida va a estar dada por la magnitud del vector P. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Aquí vamos a explicar más luego por qué, pero el detalle está en este momento que aquí usted va a colocar r al cuadrado más a al cuadrado, y la que va a colocar restándose aquí va a ser la longitud del lado que va a estar al frente de este ángulo. Si nos fijamos, el que está al frente de este ángulo es B. Entonces, si aquí estuviera el vector A, entonces le restaríamos el vector A. Si estuviera R, le restaríamos E. Pero le vamos a restar el ángulo que esté al frente del ángulo que indica la dirección. De tal manera que entonces en este caso vamos a tener R al cuadrado más A al cuadrado menos B al cuadrado sería dividido entre dos veces R por A. Entonces comenzamos a sustituir aquí. Vamos a tener el valor de R al cuadrado, que sería el que encontramos aquí arriba, que sería 8.64 centímetros al cuadrado. Vamos a tener más A al cuadrado, que si el módulo de A sería de 5 centímetros al cuadrado, menos el módulo de B, que sería 4 centímetros al cuadrado, y eso lo vamos a dividir entre la multiplicación de 2 por R, que sería 8.64, y a su vez por 5 centímetros. Hacemos este procedimiento porque la dirección del vector está determinada por el ángulo. Entonces aquí vamos a tener que el coseno de este ángulo θ va a ser igual. Entonces ahora vamos a resolver todo esto que está planteado aquí. Lo primero sería buscar 8.64 al cuadrado, que eso daría 71.57. Aquí hay que tomar en cuenta algo, que hay algunos decimales que aquí se van perdiendo, porque si aquí nosotros buscamos la raíz de esto y nos dio esto, entonces cuando le vemos esto al cuadrado nos debería dar 71.64, pero por la pérdida de los decimales, piense que aquí hay una diferencia de 71.57.64. Entonces, pero vamos, ya saben, estamos conscientes de esa mínima variación. Vamos a tener aquí más 5 al cuadrado, que serían 25 centímetros al cuadrado, menos 4 al cuadrado, que serían 16 centímetros al cuadrado. Y todo eso lo vamos a dividir entre la multiplicación de estos tres números, este y este. Lo vamos a multiplicar los tres. Si lo multiplicamos los tres, 2 por este valor y a su vez por este valor, nos daría 86.4 centímetros por centímetros, que serían centímetros cuadrados. Entonces seguimos con los procedimientos. Entonces 71.57 más 25 menos 16, debemos de ver ahí cuánto daría, y eso daría 80.57. 80.57 centímetros cuadrados, y esto lo vamos a dividir entre este 86. Entonces, hemos llegado al punto donde tenemos ahora que dividir 80.57 entre 84.6, y si buscamos en nuestra calculadora cuánto daría ese resultado, nos daría 0.95, de tal manera que el coseno de este ángulo sería 0.95. Pero aquí lo que queremos buscar realmente no es cuánto es el coseno del ángulo, sino cuánto es este ángulo que está denotado aquí. De tal manera que aquí entonces tendríamos que ese ángulo
sería igual, aplicamos la función inversa y sería coseno a la menos 1 de 0.95. Ingresamos en la calculadora, le damos a la tecla de Shift en nuestra calculadora. Luego de ingresar a la tecla de Shift, o en algunas aparece como 2ND, luego le damos a la tecla de coseno. Y entonces luego, es bueno colocarlo entre paréntesis porque a veces si es negativo nos puede dar una pequeña variación, pero en este caso lo pueden hacer inmediatamente dándole a la tecla de Shift, a la tecla de coseno e ingresando 0.95, asegurándose de que ese ángulo esté, de que la calculadora esté en grados, y si buscamos ese valor en la calculadora nos daría 18.19 grados. De tal manera que ahora ya nosotros sabemos que esta es la magnitud, esta es la dirección y el sentido lo podemos inferir para dónde se dirige esta flecha de aquí. Y entonces el sentido sería el sentido noreste. Bien, hemos terminado.